Isen, padre soltero, siempre había sido conocido en su barrio por su paciencia y cariño. Tenía 2 trabajos para mantener a su pequeña hija, pero reservaba las tardes para algo más significativo: ayudar a los niños del centro comunitario local. Allí fue donde vio por primera vez a Liam, un niño tranquilo y retraído que nunca decía una palabra. Los demás niños reían, gritaban y jugaban, pero Liam permanecía en silencio en un rincón, agarrando un coche de juguete desgastado como si fuera su salvación. La mayoría de los adultos lo ignoraban, pero Isen no. Una noche, mientras enseñaba a los niños a dibujar, Isen vio a Liam dibujando un coche con un detalle extraordinario. En lugar de elogiarlo en voz alta, Isen se inclinó y susurró suavemente: «Es increíble. ¿Cómo se llama tu coche?». Por un momento, el silencio se hizo pesado. Los labios de Liam temblaron, sus ojos abiertos de miedo, pero entonces, en un susurro muy suave, salió una palabra: rojo. La habitación pareció congelarse. El corazón de Isen dio un vuelco. Sonrió, con cuidado de no abrumar al niño. El rojo es un color fuerte. Igual que tú. Lo que Isen no sabía era que en la puerta, una mujer se quedó paralizada. La madre de Liam. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se cubría la boca. Durante meses, había rezado, suplicado y pasado noches en vela con la esperanza de volver a oír la voz de su hijo. Y ahora este desconocido, un padre soltero, había hecho lo que los médicos y terapeutas no pudieron. Ella susurró entre lágrimas. Él habló. La madre de Liam, Grace, se apartó de la puerta, temerosa de que su presencia pudiera romper el frágil momento. Durante meses, había cargado con el peso del silencio. Silencio en casa. Silencio en la mesa. Silencio en su corazón. Desde que el padre de Liam se fue, el niño se había encerrado por completo, refugiándose en un mundo donde las palabras ya no existían. Había intentado con logopedas, especialistas, incluso clínicas caras, pero nada parecía llegarle. Al ver a Isen arrodillado junto a su hijo, sintió que algo se agitaba en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Después de que la clase de los niños terminó, Grace se acercó en silencio. Isen estaba empacando crayones cuando ella habló, su voz temblorosa. Tú hiciste que hablara. Isen se giró sorprendido. Oh, hola. No quise entrometerme. Él solo respondió. No hice nada especial. Pero Grace negó con la cabeza. No entiendes. No ha hablado en casi un año. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ni una palabra. Isen se congeló, el peso de sus palabras hundiéndose. Miró a Liam, quien ahora estaba sentado tarareando suavemente mientras coloreaba, una pequeña pero innegable chispa de vida en sus ojos. Grace susurró casi para sí misma. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Isen no sabía la respuesta. Todo lo que sabía era que había visto a un niño solitario y había elegido la amabilidad. Tal vez, solo tal vez, esa amabilidad fue suficiente para abrir una puerta que ningún médico podría desbloquear. Por primera vez en meses, Grace sintió que su pecho se aflojaba. Tal vez ya no estaba luchando esta batalla sola. Al día siguiente, Isen no estaba seguro de si Liam volvería. Los niños suelen retraerse después de un gran avance, y no quería presionarlo demasiado. Pero cuando se abrieron las puertas del centro comunitario, allí estaba él, de la mano de su madre, con su coche de juguete firmemente bajo el brazo. Isen sonrió cálidamente. Hola, corredor rojo, dijo, tocando el coche con respeto juguetón. Para su sorpresa, los labios de Liam se curvaron en una leve sonrisa. Grace retrocedió, asombrada. Normalmente, Liam se aferraría a su lado, pero hoy caminó directo hacia Isen. Los otros niños también lo recibieron. Sintiendo que algo había cambiado,
Isen decidió dejar que Liam tomara la iniciativa. Sacó un juego de mesa sencillo y preguntó, ¿quieres jugar? Liam asintió y, lenta y cuidadosamente, susurró, sí. El sonido de esa sola palabra hizo que a Grace le temblaran las rodillas. Se sentó atrás, con la mano sobre la boca, con lágrimas a punto de derramarse. Mientras el juego continuaba, Isen animó suavemente a Liam. Tu turno. Buena jugada. Eres listo. Ya lo sabes. Cada palabra parecía sacar a Liam de su caparazón. Al final del juego, el niño había pronunciado 5 palabras diferentes, entrecortada y suavemente, pero innegablemente con su voz. Después de clase, Grace se acercó a Isen de nuevo. No sé cómo agradecerte, susurró. Isen negó con la cabeza. No hace falta. A veces los niños solo necesitan que alguien los vea. Que los vea de verdad. Esa noche, mientras Grace arropaba a Liam, él aferró su coche de juguete y susurró, «Mami». Ella contuvo la respiración. Era la primera vez que la llamaba así en casi un año. Lloró en silencio, con el corazón roto y la sanación a la vez. Los días se convirtieron en semanas, y el progreso de Liam se hizo más visible. Todavía no pronunciaba frases completas, pero ya no se sentaba solo en silencio. Con el suave estímulo de Isen, empezó a susurrar respuestas durante los juegos, a nombrar colores mientras dibujaba e incluso a reír, un sonido que Grace pensó que tal vez nunca volvería a oír. Una noche, después de que la mayoría de los niños se hubieran ido a casa, Isen vio a Liam merodeando junto a la mesa de dibujo. ¿Quieres dibujar algo especial hoy?, preguntó. Liam dudó, luego cogió un crayón. Lentamente, con cuidado, dibujó 3 monigotes. Un niño, una mujer y un hombre. Grace, que había estado observando en silencio, sintió una opresión en el pecho. Isen se arrodilló a su lado. ¿Eres tú?, preguntó, señalando la pequeña figura. Liam asintió. ¿Y esa es tu mamá? Otro asentimiento. Isen señaló a la tercera figura. ¿Quién es? Por un instante, el silencio se prolongó. Los labios de Liam se separaron, su voz temblorosa, pero audible. Papá. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. No esperaba esa palabra. Liam no había hablado de su padre desde que se fue. La herida del abandono lo había aislado del mundo. Pero ahora, de alguna manera, la bondad de Isen le había dado la seguridad suficiente para decirlo en voz alta. Grace tragó saliva con dificultad, dividida entre la gratitud y el dolor. Se acercó lentamente y puso una mano en el hombro de Liam. «Cariño», susurró. «Está bien hablar de él». Liam miró a Isen y luego a su madre. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero en lugar de callarse, susurró de nuevo, esta vez con más fuerza. Papá se había ido. Grace se arrodilló a su lado, con lágrimas fluyendo libremente. «Sí, cariño, pero aún me tienes. Y no estás solo». Isen apartó la mirada, dándoles espacio. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio de la sanación de Liam. Isen no podía dejar de pensar en Liam. Después del dibujo de esa noche, algo en su interior cambió. No solo estaba ayudando a un niño a encontrar su voz. Estaba presenciando la cruda y frágil belleza de la sanación. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, empezó a sentir un gran afecto por Liam, casi como si fuera suyo. Un sábado, Isen decidió llevar a los niños al parque. Grace dudó al principio, pero al ver la mirada ansiosa de Liam, accedió. En el parque, los demás niños corrían y gritaban, pero Liam se quedó cerca de Isen, agarrándole la mano con fuerza. ¿Quieres probar el tobogán?, preguntó Isen. Liam negó con la cabeza. Demasiado alto. Isen se agachó, mirándolo a la altura de los ojos. «¿Y si me voy contigo?». Liam lo consideró un buen rato. Luego asintió. Juntos,
Subieron la escalera. Isen lo abrazó fuerte mientras se deslizaban, y ambos rieron al aterrizar en el césped. Era la primera vez que Grace veía a su hijo reír con tanta libertad desde que su padre se fue. Más tarde, mientras Isen le ataba los cordones a su hija, Liam le tiró de la manga. Con voz temblorosa pero clara, susurró: «¿Te gusta, papá?». Isen se quedó paralizado, con los ojos irritados. No sabía qué decir. Grace, que lo había oído, se llevó una mano al pecho. Esa frase era más que palabras. Era confianza. Fue sanador. Era Liam atreviéndose a creer de nuevo. Isen posó una mano suave en el hombro del niño. «No soy tu papá, amigo», dijo con suavidad. «Pero siempre estaré aquí para ti». Liam no respondió, pero por primera vez, se abrazó a Isen, aceptando el consuelo que había extrañado durante tanto tiempo.